El ingreso de la glucosa a la célula, hay varios mecanismos involucrados en el ingreso de la glucosa a la célula. Los principales mecanismos hasta el momento estudiados son a través del transporte acoplado con el sodio, que son los SGLT, descritos actualmente hasta 6, y los transportadores de glucosa o GLUTs, cuya lista se incrementa día a día, ¿no? Contando actualmente con 16. La distribución de los diferentes tipos de transportadores va a diferir con algunos cambios isoméricos de los mismos, su activación, ya sea por la insulina o distribuyéndose en forma diferente en los tejidos. Los cotransportadores de sodio y glucosa, SGLT, hay varios ejemplos, ahorita vamos a ver uno de la glucosa intestinal. Entonces, en este caso el SGLT1 y el SGLT2 en el intestino delgado, la glucosa de la dieta sobre todo es absorbida principalmente por los SGLT1 en la membrana en el borde del cepillo. Los que tienen una alta afinidad de acuerdo a la constante de Michael-Menten de 0.4 mmol por la glucosa y transporta sodio y glucosa con una estequiometría de 2 a 1 en el riñón. La glucosa es filtrada por el glomérulo renal y es absorbida por los SGLT2 y SGLT1 expresados en la membrana luminal en los segmentos 1 y S2 y S3 de los túbulos proximales, respectivamente. La afinidad por la glucosa de los SGLT2 es menor y el transporte de sodio y glucosa se produce en una estequiometría de 1 a 1. La importancia del estudio de estos transmutadores acoplados al sodio es acerca de algunos medicamentos que se están utilizando y su relación con la diabetes. Algunos efectos hipotéticos hemodinámicos renales de los inhibidores de los SGLT2 que podrían ser beneficiosos, ¿no?, en pacientes con diabetes tipo 1 y en pacientes con diabetes tipo 2, tratados con un bloqueador del sistema renino-angiotensina. En la transportación de la glucosa tenemos además de los transporte acoplado con el sodio, tenemos los transportadores de glucosa. Estos transportadores de glucosa van a distribuirse en todos los tejidos y van a diferir entre uno y otro. No solo con algunos cambios estequiométricos van a ser diferentes en uno y otro tejido. Aquí tenemos una representación esquemática del capilar cerebral, el astrocito y la neurona, observando ustedes que los GLUT1 participan en el transporte de glucosa en la célula endotelial, tanto para el ingreso hacia la célula endotelial y el pasaje hacia el espacio de la barrera hematoencefálica, y después la actividad de los astrocitos para el transporte de la glucosa y la participación de los GLUT2, 3, 4 y SGLT1 en la neurona, ¿no? Los transportadores de glucosa también pueden transportar galactosa, fructosa, desoxiglucosa y metilglucosa. Sin embargo, la afinidad por los mismos va a ser diferente y eso va a depender del km de cada uno. Ya, los astrocitos, veamos el ejemplo de cómo se trabaja. ¿Cómo se trabaja aquí? O sea, la D-glucosa, por ejemplo, ingresa en el astrocito a través del GLUT1. Este va a un proceso de glicólisis, ¿no? Y en la glicólisis nosotros vamos a tener una transformación y tenemos los ácidos tricarboxílicos. Esos ácidos tricarboxílicos van a ser transportados por los MCT2 que van a pasar a las células neuronales y así ingresan al ciclo del ácido tricarboxílico y la fosforilación oxidativa para generar ATP en las neuronas. Por otro lado, el otro mecanismo es que la misma glucosa, la de glucosa, a través de los GLUT1 es transportado y es acoplado al GLUT3 y así es como ingresa a la neurona y se produce la glicólisis. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las neuronas, nosotros vamos a tener que existen dos vías por las cuales vamos a poder tener por un lado la glucosa es transformada a ácidos tricarboxílicos por glicólisis, ¿no? Ahora, y por otro lado también pasa
y así pasa en el ciclo de ácido cítrico. Y eso es importante porque durante la hipoglicemia y la nutrición a través de una dieta cetogénica, la energía puede derivarse del lactato suministrado en la sangre. El lactato también puede ser generado por los astrocitos y contribuir al suministro de energía neuronal en condiciones normales, según lo propuesto por la hipótesis del transbordador astrocito-lactato-neurona y transportador de monocarboxilato MCT1 y MCT2. Observamos aquí las principales vías de los carbohidratos, ¿no? Tenemos aquí las grandes vías de los carbohidratos, la glucólisis, que es la transformación de la glucosa a piruvato para que éste ingrese a la mitocondria y ingrese al ácido del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? Y se produzca la generación de energía a través de la cadena transportadora de electrones. Por otro lado, el piruvato puede pasar al lactato, ¿no? En condiciones anaeróbicas y en algunos momentos en condiciones normales de salud o de enfermedad. Y así sabemos que ciertos aminoácidos van a ir hacia la ruta del piruvato, igual los lípidos, para ingresar a la vía metabólica del ácido tricarboxílico. Por su parte, el piruvato por gluconeogénesis pasa a ser glucosa, ¿no? Y de ahí puede ir al ciclo, a la ruta de las pentosas, ¿no? Y otros azúcares, o por glucogenogénesis pasar a almacenarse como glucógeno. Cuando se requiere glucosa, por la vía de la glucogenólisis, ¿no? Se degrada el glucógeno a glucosa. ¿Por qué es importante que estudiemos los carbohidratos? ¿No? La importancia médica es que casi todos los tejidos tienen al menos cierto requerimiento de glucosa. El cerebro, el requerimiento es considerable, incluso en ayuno prolongado el cerebro no puede satisfacer más de alrededor del 20% de sus necesidades de energía a partir de cuerpos cetónicos. La glucólisis es la principal vía para el metabolismo de la glucosa. Ocurre en el citosol de todas las células. Los eritrocitos que carecen de mitocondrias dependen por completo de la glucosa como su combustible metabólico y la metabolizan mediante glucólisis anaeróbica. La glucólisis, pues, es una vía citosólica en la cual una de las moléculas de glucosa es oxidada a dos moléculas de piruvato en presencia de oxígeno. En esta vía se conserva energía en forma de ATP y de NADH. La glucólisis consta de dos fases, una preparatoria y de beneficios, que a su vez se componen de 10 pasos. La glucólisis es una vía metabólica estimulada por la hormona insulina. En la primera parte, que es la fase de preparación, ¿no? Tenemos primero la fosforilación de la glucosa. La glucosa es fosforilada en su carbono 6, ¿no? Acá está el carbono 6 a glucosa 6-fosfato por la enzima exocinasa con gasto de una molécula de ATP. La fosforilación permite que la glucosa pase del torrente sanguíneo al citoplasma y se quede en él. Una vez que se ha fosforilado la glucosa 6-fosfato, ¿no? La conversión de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato a través de una enzima que es la fosfoexoisomerasa que cataliza la conversión de una aldosa a una. Esta fructosa 6-fosfato pasa a ser glucosa 1,6-bifosfato y la enzima es la fosfofructosinasa 1 que cataliza la reacción donde se transmite un grupo fosfato a la fructosa proveniente de la ATP. Después se produce la ruptura de la fructosa 1,6-fosfato, ¿no? La fructosa 1,6-bifosfato se rompe en dos triosas fosfato, la de dihidroxiacetona, que es una aldolasa, y el gliceraldehído 3-fosfato, que es una acetosa, por acción de una enzima aldolasa. Hay una interconversión de triosas fosfato. La triosa fosfato isomerasa convierte la dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato, que es la triosa que sí puede seguir la vía de la glicólisis, y es así como va a ingresar a la mitocondria. A partir de este momento estamos en la vía ya de beneficios, en la fase de beneficios, en donde la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, ¿no? Catalizado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y se gana una molécula NAD reducida.
NADH. Seguidamente hay una transferencia de un grupo fosfato del 1,3-bifosfoglicerato al ADP, lo que ahí nos da una ganancia de un ATP. La enzima fosfoglicerato sinasa transfiere este grupo fosfato del 1,3-bifosfoglicerato al ADP formando ATP y 3-fosfoglicerato. La primera fosforilación a nivel del sustrato. Posteriormente se produce la conversión del 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato a través de la enzima fosfoglicerato mutasa que transfiere el grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2. El 2-fosfoglicerato pasa a ser un fosfenol piruvato. Esta reacción se lleva a cabo por la enzima enolasa con el delta de energía libre de 7.5 kilojoules por mol, ¿no? La transferencia del grupo fosfato del fosfenol piruvato al ADP a través de la piruvato sinasa, ¿no? Quien cataliza la reacción que da lugar a la segunda fosforilización a nivel del sustrato. En esta fosforilación el piruvato aparece primero en su forma enol y después automáticamente a su forma ceto. Sin ayuda de alguna enzima. El delta de energía de 7.5 kilojoules. Estas dos fases, que es la fase preparativa y la fase de generación o beneficiosa, ¿no? Donde se genera el ATP, entonces podríamos decir de que de la glucosa se gastan 2 moléculas de ATP para la formación de la fructosa 1,6-bifosfato. Esta fructosa 1,6-bifosfato va a generar 2-triosafosfato y que va a generar 2 moléculas de piruvato. En este proceso se forman 2 NADH, ¿no? Que van a ir a la cadena respiratoria y al final se forman 4 ATPs, teniendo entonces finalmente una ganancia, ¿no? Después de la inversión de 2 ATP y 2 NAD reducido. Entonces la energía generada en esa reacción es conservada en forma de un NAD reducido y 2 ATP por cada triosafosfato oxidado. Entonces podemos concluir que tenemos en la primera fase de inversión de energía entre los sustratos presentes de diferentes fuentes son canalizados a triosafosfato y por cada molécula de sacarosa que se metaboliza se forman 4 moléculas de triosafosfato. El proceso necesita el aporte de 4 ATP. Podemos hablar de una fase de cosecha de energía, que las 2 moléculas de glucosa 3-fosfato se convierten en 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Esta fase de oxidación produce una energía. Cada gliceraldehído 3-fosfato se oxida, liberando aproximadamente 100 kilocalorías. Parte de la energía producida es temporalmente guardada por el NAD reducido y parte es usada para agregar un fosfato inorgánico a la molécula de 3 carbonos que da origen al ácido 1,3-difosfoglicérico. El resto de energía se libera en forma de calor. En las reacciones que siguen los grupos fosfato 1 y 3-difosfoglicérico son cedidos uno a uno al ADP, adenosindifosfato, para formar ATP. Esto se conoce como fosforilación a nivel del sustrato. La fermentación va a permitir la regeneración de NAD necesario para la glicólisis en ausencia de oxígeno. El NAD reducido y el NAD fosfato reducido están presentes en muy pequeñas cantidades, a menos que sean rápidamente oxidados nuevamente a NAD o NAD fosfato. Se detendrán las reacciones que los necesiten como coenzimas. En esta ecuación nosotros vemos que el piruvato más el NAD reducido más un protón, ¿no? Genera ácido láctico más NAD oxidado. Y el piruvato pasa a ser acetaldehído más CO2. El acetaldehído más el NAD reducido más un protón produce etanol y NAD oxidado. En la fermentación no se libera toda la energía libre disponible en cada molécula de azúcar. La energía total que se puede obtener de la glucosa por oxidación aeróbica es de 688 kilocalorías mol. La energía total acumulada es de 2 ATPs, ¿no? Por 7.3 igual a 14.6 kilocalorías mol. Esto es aproximadamente 2% del rendimiento. Si se tiene en cuenta la posibilidad de oxidar completamente la glucosa, es decir, el 98% de la energía potencialmente disponible no es usada por la célula cuando se produce la fermentación en medios anaeróbicos. El control de la glicólisis se produce por estimulación
por sustrato e inhibición por producto. Que estamos hablando, es decir, sobre la producción de ATP, piruvato. La ruta de las pentosas fosfato produce NAD-fosfato reducido e intermediarios biosintéticos. Habíamos hablado sobre el control de la glicólisis que se producía por estimulación por el exceso de inhibición por el producto, ¿no? Estimulación por el sustrato y inhibición por el producto. La regulación de la actividad enzimática, por ejemplo, la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima que cataliza la fructosa 6-fosfato 1,6-bifosfato, es la enzima principal de la regulación de la glicólisis. Cuando está activa va a catalizar muchas reacciones y se obtiene más glucosa 1,6-bifosfato, lo que permitirá a las enzimas siguientes transformar mucho piruvato. Cuando se inhibe, se obtienen bajas concentraciones del producto y por lo tanto se obtiene poco piruvato. Entonces, cuando tenemos una alta concentración de ATP, va a inhibirse esta enzima y la célula ya no necesita generar más ATP. La alta concentración de citrato, por ejemplo, cuando se produce en el ciclo de Krebs, se va a generar NAD reducido y FAD reducido. Entonces, para que funcione, se tienen que reoxidar en la cadena de transporte de electrones, ¿no? Si no se produce esta reoxidación, el ciclo de Krebs se para. La alta concentración de AMP y ADP implica la carencia de ATP, por lo que es necesario realizar glicólisis para generar piruvato y energía. La actividad enzimática está regulada por hormonas. La insulina, al aumentar la glucosa en sangre después de una comida, las células beta del páncreas estimulan la producción de insulina y esta vez aumenta la actividad de la glucoquinasa en los hepatocitos. Por otro lado, el glucagón, cuando las concentraciones altas de glucagón y bajas de insulina disminuyen la concentración intracelular de glucosa 1,6-bifosfato. Esto trae como consecuencia la disminución de la glucólisis y el aumento de la gluconeogénesis. El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, conocido también como ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, se produce dentro de la matriz mitocondrial, ¿no? En el ciclo de Krebs nosotros vamos a tener, producto de la glicólisis, tenemos el piruvato entra al ciclo de Krebs, ¿no? Para finalmente producir CO2, ¿no? Producir moléculas de agua y así los electrones pasan a la cadena transportadora de electrones, siendo el aceptor final el oxígeno, generándose ATP y 6 moléculas de agua. En el metabolismo selectivo de los glúcidos, lípidos y proteínas tenemos 3 etapas. La etapa en la cual los carbonos de las macromoléculas dan lugar a acetil-CoA con las vías catabólicas de los aminoácidos por desaminación oxidativa, por ejemplo, la beta-oxidación de ácidos grasos y la glucólisis. La etapa del ciclo del Krebs y la etapa de fosforilación oxidativa, donde las moléculas reactoras NAD y FAT reducidos generadas se emplean para la síntesis de ATP. En el ciclo de Krebs, la ruta metabólica que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas en las células eucariotas se realiza en la matriz mitocondrial. En esta se va a generar agua, dióxido de carbono, calor y energía química en forma de ATP. Va a proporcionar los precursores de ciertos aminoácidos, así como el agente reductor NAT, que se utiliza en numerosas reacciones bioquímicas y es la vía catabólica que unifica el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, liberando energía almacenada a través de la oxidación de la acetilcoenzima A. En la formación del acetil-CoA se produce la decarboxilación oxidativa del ácido pirúvico y la beta-oxidación de los ácidos grasos. En la primera parte, la decarboxilación oxidativa del ácido pirúvico se realiza por el complejo piruvato deshidrogenasa de la matriz mitocondrial antes de entrar al ciclo de Krebs. El grupo carboxilo se es eliminado por la formación de dióxido de carbono, quedando un grupo acetilo con 2 carbonos que es aceptado por la coenzima A y se forma la acetil-CoA. Esta reacción es imprescindible para la oxidación de los glúcidos, tanto glucógeno o glucosa, que continúe por la vía aerobia. En este esquema nosotros podemos ver las diferentes vías que llevan el acetil-CoA, o sea, otras proteínas, aminoácidos, piruvato a acetil-CoA con los mismos aminoácidos también, la glucosa, los
triacilgliceroles en glicerol piruvato y los ácidos grasos, ¿no? El acetil-CoA va a ir a la cetogénesis o entrar al ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria, formándose ATP, CO2 más agua. El citrato, el acetil-CoA, sirve como base de producción de colesterol y de esteroides y de ácidos grasos y triacilgliceroles. Entonces, en el ciclo de Krebs, que hay fases, una de la oxidación de ácido graso, glucosa y algunos aminoácidos para producir acetil-CoA, en que el acetil-CoA se oxida a CO2 con una vía cíclica con producción de coenzimas reducidas de energía, y por otra parte la oxidación de las coenzimas en la cadena de transferencia de electrones y generación de ATP. ¿Dónde ocurre? Ocurre en la mitocondria, en la matriz mitocondrial de las células eucariotas. El CO2 sale de la mitocondria y abandona las células, se consumen 3 moléculas de agua. Aquí tenemos el papel del oxígeno como principal aceptor de electrones y se producen 3 moléculas de NAT reducido y una de FAT reducido, se produce ATP, ¿no? Por fosforilación a nivel del sustrato. Tenemos aquí en el ciclo de Krebs cosa de 10 pasos y se lleva a cabo por 8 enzimas que oxidan completamente el acetato en forma de acetil-CoA. Las enzimas están localizadas en la matriz de la mitocondria. Unas pocas de ellas están en la membrana interna de la mitocondria. El objetivo del ciclo es la formación del poder reductor del NAD, la formación de precursores para la síntesis de aminoácidos. El carácter cíclico se debe a que después de una serie de reacciones se regenera el compuesto de partida, que es el oxalacetato, y tenemos los diferentes mecanismos de control y regulación de la reacción. En el ciclo de Krebs vemos una serie de reacciones de óxido-reducción. El carácter cíclico se debe a que una serie de reacciones se regenera después de la partida en oxalacetato. La primera parte, la acetil-CoA ingresa y con la actividad de la oxalacetato para formarse el citrato con la energía de menos 32.2 kJ. Esta parte de la formación del isocitrato vía la cis-aconitasa, ¿no? Que la conitasa contiene un centro de hierro de azufre que actúa como un centro de fijación de sustratos y centro catalítico. Entonces así el citrato a través de la aconitasa en cis-aconitato y la aconitasa en isocitrato, de energía de 3.3 kJ. Produce la oxidación del isocitrato alfa-cetoglutarato y CO2 con la participación de la isocitrata deshidrogenasa. El alfa-cetoglutarato pasa a ser a succinil-CoA a través del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es un complejo, ¿no? Con la generación de succinil-CoA y CO2 con una delta de energía de menos 33.5 kJ. En esta parte del proceso, el succinil-CoA, por acción de la succinil-CoA sintasa, pasa a succinato con la generación, con el gasto de delta de energía de menos 2.9 kJ. Continuando con este proceso, el succinato, a través de la succinato deshidrogenasa, forma el fumarato, es decir, hay los protones, ¿no? Si ustedes ven, sería el protón. A continuación tenemos en el paso 7 la hidratación del fumarato y la producción de malato. El fumarato con la acción de la fumarasa en estado de transición de tipo carbanión, ¿no? Que es un ion generado por lo tanto de free radicals, y nuevamente por la actividad de la fumarasa, ¿no? Con la oxidación se produce el malato. Posteriormente el malato, con la actividad de la malato deshidrogenasa, con la reducción de un NAT más la generación de un protón, ¿no? Se produce el oxalacetato con un delta de energía de 29.5 kJ. Uniendo todos estos pasos, observamos ahí en que es un ciclo, ¿no? En que el acetil-CoA primero se une al oxalacetato para formar el citrato a través de la citratosintesa y se produce la liberación del CoA con reducido, ¿no? Y por la conitasa y un estado de deshidratación, la pérdida de una molécula de agua pasa a conitasa, ¿no? Deshidratada, la que se hidrata nuevamente y se produce el isocitrato. Por la acción de la isocitrata deshidrogenasa,
por un mecanismo de oxidación y de carboxilación. Se produce el alfa-cetoglutarato con la liberación de CO2. Entonces, después el alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa a través de un proceso oxidativo de decarboxilación, ¿no? Y de la succinil-CoA, ¿no? Con el nivel de fosforilación en el sustrato, se produce la primera molécula de ATP y GTP. A través de la succinato de deshidrogenasa, el succinato pasa al fumarato con un proceso de deshidrogenación y nuevamente por hidratación se va a producir la fumarasa y por deshidrogenación producida a través del malato y la actividad de la malato deshidrogenasa nuevamente realizar la cetasa, el cierre del ciclo. ¿Cuál es el balance del ciclo de Krebs? ¿No? La molécula del CoA con 3 NAT más Q más el GDP o ADP más pirofosfato monomolecular de agua se generan 2 CO2, ¿no? El acetil-CoA, las 3 NAT reducido que pasan al complejo de la cadena respiratoria y para otras actividades enzimáticas, el Q reducido con 2 protones, el GTP o ATP y más 2 protones. Desde el punto de vista bioquímico tenemos los grandes procesos de oxidación, que significa la ganancia de oxígeno, pérdida de electrones, pérdida de hidrógenos, y la reducción, que es la pérdida de oxígeno, ganancia de electrones y ganancia de hidrógeno en compuestos orgánicos. En este proceso de oxidorreducción se aplica a los sistemas bioquímicos y el concepto importante para la comprensión de la naturaleza de las oxidaciones biológicas. El uso principal del oxígeno en la respiración es ser el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria, y ese es el proceso por el cual las células obtienen energía en forma de ATP. Los sistemas redos y el cambio de energía libre pueden expresarse en términos de potencial de oxidación y reducción. Las enzimas que intervienen en los procesos redos se denominan oxidorreductases, catalizan reacciones de oxidorreducción, ¿no? Entonces tenemos una molécula que se reduce más una molécula que se oxida, ¿no? Esos son los mecanismos. A en el primer es el reductor o dador electrónico, en el curso de la reacción se oxida, pierde electrones. B es el oxidante o aceptor electrónico y en el curso de la reacción se reduce, ¿no? En las reacciones redox siempre tienen que estar presentes a la vez un aceptor y un dador de electrones. Existen distintas formas en que la célula puede transferir electrones, ¿no? Una transferencia de electrones del fierro más 3 al fierro más 2, la transferencia de un átomo de hidrógeno, ¿no? Un protón más un electrón, ¿no? Y la transferencia del ion hidruro y la transferencia de electrones de un reductor orgánico al oxígeno. Y así obtenemos un flujo de electrones en las oxidorreducciones biológicas, los metabolitos, ¿no? De NAT y FAT, ¿no? Los transportadores de electrones en la cadena respiratoria y el oxígeno, el aceptor final del electrón. Entonces, la respiración celular viene a ser el conjunto de reacciones en las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla en CO2 y agua y se producen 30 moléculas de ATP. En las células eucariontes, la respiración se realiza en la mitocondria, en la cadena respiratoria, que viene a constituir la fábrica de energía celular. Es el sitio donde tiene lugar el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa. Este es un resumen de los diferentes mecanismos como se obtiene ATP, ¿no? Y de las moléculas involucradas en el mismo. Es en la matriz, en la cadena interna de la mitocondria donde se encuentran todas las enzimas y las moléculas que van a participar en lo que es la cadena respiratoria, ¿no? Tenemos también la ATP sintasa, ¿no? La cadena transportadora de electrones, la NAT reducida más el protón más alfa reducido obtenido en el ciclo de Krebs van a entrar en una cadena de transportadora de electrones o cadena respiratoria, donde pasan los electrones de una molécula reducida a otra reducida hasta el aceptor final, que sería el oxígeno molecular, que al reducirse formará agua. Los componentes de la cadena se encuentran en la membrana mitocondrial interna, recibe equivalente de la reducción del NAT reducido y FAT producidos en la matriz. Los componentes actúan secuencialmente en orden creciente según sus potenciales de reducción. La energía que se libera durante la transferencia electrónica está acoplada a varios procesos energónicos, en lo que destaca la síntesis de ATP.
¿Cuál es el mecanismo y significado de la lanzadera? La lanzadera de malato aspartato es más compleja que la de glicerol-trifosfato. Sus intermediarios están acoplados con intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o del ciclo de Krebs. También está relacionada con el metabolismo de aminoácidos y en el hígado con el ciclo de la urea. En el citosol, la malato deshidrogenasa 1 reduce el oxalacetato a malato mediante oxidación del natrio reducido. El malato difunde a través de la membrana mitocondrial externa por los canales de purina. Desde el espacio intermembrana, el malato se transporta a la matriz mitocondrial por el transportador mitocondrial de oxoglutarato, al que se le ha denominado frecuentemente como transportador de ácidos dicarboxílicos y antiporter de malato alfa-cetoglutarato. Una vez el malato ha llegado a la matriz, sufre una oxidación oxalacetato catalizada por la malato deshidrogenasa 2. Es una reacción en la que el nada oxidado se reduce a nada reducido más un protón. De esta manera, el par de electrones más dos protones que fueron aceptados por el oxalacetato en el citosol han sido transferidos a la matriz mitocondrial y utilizados en la formación de nada reducido más protones. Ahora, el par de electrones más dos protones pueden ser cedidos al complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, donde proporcionaría la fuerza protomotriz necesaria para la síntesis de 3 moléculas de ATP en el complejo 5. El oxalacetato no puede atravesar la membrana mitocondrial interna, no existe ningún sistema transportador que le permita hacerlo. Sin embargo, puede ser transformado a aspartato en una reacción catalizada por la glutamato transaminasa 2 mitocondrial, aceptando un grupo amino de glutamato que a su vez se transforma en oxoglutarato o alfa-cetoglutarato. El aspartato puede atravesar la membrana mitocondrial interna mediante el transportador mitocondrial de glutamato, al que se ha denominado frecuentemente como antiporte de glutamato aspartato, que intercambia glutamato y aspartato. Una vez en el citosol, el aspartato puede donar su grupo amino para originar oxalacetato. En esta reacción catalizada por la GOT1, o sea, la glutamato transaminasa 1 citosólica, el oxoglutarato o alfa-cetoglutarato es el aceptor del grupo amino y se convierte en glutamato. Esta lanzadera es reversible, pudiendo funcionar en una dirección u otra dependiendo del estado metabólico de la célula. Como hemos comentado anteriormente, las implicaciones de las metabólicas de la lanzadera de malato aspartato. Esta lanzadera es especialmente activa en el hígado y en el músculo cardíaco. ¿Cuál es el mecanismo y significado de la lanzadera? La lanzadera de malato aspartato es más compleja que la de glicerol-trifosfato. Sus intermediarios están acoplados con un intermediario del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o del ciclo de Krebs. También está relacionada con el metabolismo de aminoácidos y en el hígado con el ciclo de la urea. En el citosol, la malato deshidrogenasa 1 reduce el oxalacetato a malato mediante oxidación del natrio reducido. El malato difunde a través de la membrana mitocondrial externa por los canales de purina. Desde el espacio intermembrana, el malato se transporta a la matriz mitocondrial por el transportador mitocondrial de oxoglutarato, al que se le ha denominado frecuentemente como transportador de ácidos dicarboxílicos y antiporter de malato alfa-cetoglutarato. Una vez el malato ha llegado a la matriz, sufre una oxidación oxalacetato catalizada por la malato deshidrogenasa 2. Es una reacción en la que el nada oxidado se reduce a nada reducido más un protón. De esta manera, el par de electrones más dos protones que fueron aceptados por el oxalacetato en el citosol han sido transferidos a la matriz mitocondrial y utilizados en la formación de nada reducido más protones. Ahora, el par de electrones más dos protones pueden ser cedidos al complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, donde proporcionaría la fuerza protomotriz necesaria para la síntesis de 3 moléculas de ATP en el complejo 5. El oxalacetato no puede atravesar la membrana mitocondrial interna, no existe ningún sistema transportador que le permita hacerlo. Sin embargo, puede ser transformado a aspartato en una reacción catalizada por la glutamato transaminasa 2 mitocondrial, aceptando un grupo amino de glutamato que a su vez se transforma en oxoglutarato o alfa-cetoglutarato. El aspartato puede atravesar la membrana mitocondrial interna mediante el transportador mitocondrial de glutamato, al que se ha denominado frecuentemente como antiporte de glutamato aspartato, que intercambia glutamato y aspartato. Una vez en el citosol, el aspartato puede donar su grupo amino para originar oxalacetato. En esta reacción catalizada por la GOT1, o sea, la glutamato transaminasa 1 citosólica, el oxoglutarato o alfa-cetoglutarato es el aceptor del grupo amino y se convierte en glutamato. Esta lanzadera es reversible, pudiendo funcionar en una dirección u otra dependiendo del estado metabólico de la célula.
como hemos comentado anteriormente, las implicaciones de las metabólicas de lanzaderas de malato aspartato. Esta lanzadera es especialmente activa en el hígado y en el músculo cardíaco. El mecanismo de la lanzadera, la GDP1 cataliza en el citosol la transferencia de dos electrones más dos protones desde el NAD reducido más el protón a la dihidroxiacetona fosfato formándose NAD oxidado y glicerol trifosfato. De esta forma se ha transferido el poder reductor desde el NAD reducido hasta el glicerol trifosfato. El glicerol trifosfato atraviesa la membrana mitocondrial externa por los canales de porina, BDAC, y llega al espacio intermembrana mitocondrial donde la enzima GP2 situada en la cara externa de la membrana mitocondrial interna cataliza la transferencia de los dos electrones a dos protones desde el glicerol trifosfato al FATS, que reduce el FAT reducido y se incorpora a la cadena transportadora de electrones en la propia membrana interna. El glicerol trifosfato, al donar dos átomos de hidrógeno, se convierte en la dihidroxiacetona fosfato. De esta forma se ha producido la transferencia de dos electrones a dos protones desde el NAD reducido en el citosol hasta el FAT en la membrana mitocondrial interna, mientras que la dihidroxiacetona fosfato puede retornar desde el espacio intermembranal citosol a través de las canales vía porina o BDAC. Desde el punto de vista del balance energético, habría que señalar que una molécula de FAT reducida proporciona a nivel de la cadena transportadora de electrones la fuerza protomotriz necesaria para la síntesis de dos moléculas de ATP en el complejo 5. Como se ha indicado, ya de los dos sistemas de lanzadera del glicerol trifosfato es irreversible. Su actividad varía en los diferentes tejidos, siendo especialmente activa en el cerebro. ¿Cuál es el mecanismo y significado de la lanzadera? La lanzadera de malato aspartato es más compleja que la de glicerol trifosfato. Sus intermediarios están acoplados con un intermediario del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o del ciclo de Krebs. También está relacionada con el metabolismo de aminoácidos y en el hígado con el ciclo de la urea. En el citosol, la malato deshidrogenasa 1 reduce el oxalacetato a malato mediante oxidación del NAT reducido. El malato difunde a través de la membrana mitocondrial externa por los canales de porina. Desde el espacio intermembrana, el malato se transporta a la matriz mitocondrial por el transportador mitocondrial de oxoglutarato, al que se le ha denominado frecuentemente como transportador de ácidos dicarboxílicos y antiporter de malato alfa-cetoglutarato. Una vez el malato ha llegado a la matriz, sufre una oxidación oxalacetato catalizada por la malato deshidrogenasa 2. Es una reacción en la que el NAD oxidado se reduce a NAD reducido más un protón. De esta manera, el par de electrones más dos protones que fueron aceptados por el oxalacetato en el citosol han sido transferidos a la matriz mitocondrial y utilizados en la formación de NAD reducido más protones. Ahora, el par de electrones más dos protones pueden ser cedidos al complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, donde proporcionaría la fuerza protomotriz necesaria para la síntesis de 3 moléculas de ATP en el complejo 5. El oxalacetato no puede atravesar la membrana mitocondrial interna, no existe ningún sistema transportador que le permita hacerlo. Sin embargo, puede ser transformado a aspartato en una reacción catalizada por la glutamato transaminasa 2 mitocondrial, aceptando un grupo amino de glutamato que a su vez se transforma en oxoglutarato o alfa-cetoglutarato. El aspartato puede atravesar la membrana mitocondrial interna mediante el transportador mitocondrial de glutamato, al que se ha denominado frecuentemente como antiporte de glutamato aspartato, que intercambia glutamato y aspartato. Una vez en el citosol, el aspartato puede donar su grupo amino para originar oxalacetato. En esta reacción catalizada por la GOT1, o sea, la glutamato transaminasa 1 citosólica, el oxoglutarato o alfa-cetoglutarato es el aceptor del grupo amino y se convierte en glutamato. Esta lanzadera es reversible, pudiendo funcionar en una dirección u otra dependiendo del estado metabólico de la célula. Como hemos comentado anteriormente, las implicaciones de las metabólicas de lanzaderas de malato aspartato. Esta lanzadera es especialmente activa en el hígado y en el músculo cardíaco. La fermentación es un proceso de respiración anaeróbica. No todas las formas de respiración requieren oxígeno. Algunos organismos, como las bacterias, van a degradar su alimento por medio de la respiración anaeróbica. Y el aceptor final de electrones no es el oxígeno, sino es una sustancia inorgánica diferente. Se produce menor cantidad de ATP que la respiración aeróbica. En este tipo de respiración anaeróbica,
la degradación de la glucosa y la liberación de energía utilizando sustancias orgánicas como aceptores finales de electrones diferentes del oxígeno, como habíamos dicho. En la primera parte de la fermentación es la glucólisis, la segunda parte va a diferir según el tipo de organismo. Se producen bacterias en células musculares humanas que pueden producir energía mediante este tipo de proceso de fermentación. Hay tipos de fermentación. Hay la fermentación alcohólica, por ejemplo. Este tipo de fermentación produce alcohol etílico y CO2 a partir del ácido pirúvico. Esto se lleva a cabo en las células de la levadura, que es un hongo, ustedes saben, y la fermentación realizada por las levaduras hace que la masa de pan suba y esté también preparada para hornearse. Hablemos sobre la fermentación. La fermentación láctica es el tipo de fermentación que convierte el ácido pirúvico en ácido láctico, al igual que en la alcohólica es anaeróbica y tiene una ganancia neta de 2 ATP por cada glucosa degradada. La fermentación se produce en dos partes. La primera parte de la fermentación es la glucólisis. En la segunda parte el ácido pirúvico se convierte en alcohol etílico y dióxido de carbono en ácido láctico. Al igual que en la respiración celular se forman 2 moléculas de ácido pirúvico con una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. La fermentación que produce alcohol etílico y CO2 se conoce también como fermentación alcohólica. En las levaduras, que es donde se lleva a cabo la fermentación alcohólica, por ejemplo, y también lo hemos visto cuando se utiliza levadura para hacer el pan, por ejemplo. La fermentación que forma ácido láctico se llama fermentación de ácido láctico, y la fermentación láctica es importante para la producción de muchos alimentos lácteos como quesos y yogur. La fermentación láctica ocurre en el citoplasma. Cuando no hay suficiente oxígeno, como en las células musculares de un atleta, el ácido láctico se fermenta. La acumulación de ácido láctico produce fatiga celular y la sensación de quemación que se siente al hacer ejercicios extenuantes. Para recobrarse la fatiga es necesario que se produzca energía mediante respiración aeróbica y una adecuada hidratación. Como se observa en el esquema, el rendimiento final en condiciones anaeróbicas es la generación de 2 moléculas de ATP. En este esquema tenemos las dos grandes vías, ¿no?, de producción, ¿no?, de obtención de energía a partir de la glucosa. Por un lado, la respiración aeróbica, que lleva a la formación de piruvato, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones con el aceptor final del oxígeno. Y por otro lado, no tenemos la vía anaeróbica, en la que no hay aceptación, donde el aceptor final no es el oxígeno, sino otra molécula. Entonces, dependiendo en dónde se lleve a cabo o qué vía se utilice, vamos a tener un balance energético diferente del catabolismo total de la glucosa, ¿no? Si esta se produce en forma aeróbica, entonces la hidrólisis de un ATP, ADP más pirofosfato va a liberar 7.3 kilocalorías mol. Esa es la energía contenida en cada enlace de fosfato. Entonces, si en la vía aeróbica producimos 38 ATP, se suponen 277 kilocalorías por cada 180 gramos de glucosa, o sea, por una mol de glucosa. La combustión total artificial de la glucosa se sabe que liberaría 686 kilocalorías. Se puede calcular el rendimiento energético en porcentaje, ¿no? 277 kilocalorías por 100 sobre 686 kilocalorías le da 40. El rendimiento energético para las células es del 40%, el resto se pierde en forma de calor. En este cuadro tenemos unas diferentes el balance en cada vía de la glicólisis, ¿no? Los moles en total de ATP que se forman, 6 ATPs, en la de carboxilación de ácido pirúvico 6 ATPs, y en el ciclo de Krebs 36, 32, en final 18 y 4, 22, 24, y al final de toda la vía se producen en total 36 moléculas de ATP, con 6 moléculas de oxígeno y 6 de CO2 y 6 de agua. Observamos entonces en la vía de la eficiencia, ¿no?, de la respiración celular. En cada molécula de glucosa en las eucariotas va a rendir 36 moles de ATP, y en las procariotas, sin embargo, son 38 moles de ATP por mol de glucosa. Los inhibidores de la respiración. Este tipo de inhibidores reciben ese nombre porque su principal función es inhibir el transporte de electrones en la cadena respiratoria. Los inhibidores de transporte de electrones más comúnmente usados pueden resumirse en 3 grandes grupos principales, dependiendo del sitio de la cadena respiratoria de donde actúen. Los que actúan sobre la NAD deshidrogenasa bloqueando la transferencia de electrones entre la flavina y la ubiquinona, inhibidores del sitio 1,
son los barbitúricos, como el amobarbital, la piericidina, que es un antibiótico, y la rotenona, que es un insecticida, que actúan bloqueando la transferencia de electrones del citocromo B y el citocromo C1, inhibidores del sitio 3, la antimicina, y los que actúan sobre el hemo A3 y la citocromo oxidasa, impidiendo su interacción con el oxígeno, inhibidores del sitio 4, que son el cianuro, el monóxido de carbono y el ácido sulfídrico. Siguiendo con esta parte de la inhibición de la fosforilación, habíamos hablado de acuerdo al sitio donde actúan, ¿no? Entonces, los que actúan en el complejo enzimático ATP sintasa, que cataliza la síntesis de ATP, que bloquean el paso por el cual ADP se une al fosfato, impidiendo que la energía del potencial electroquímico llegue al sistema fosforilante. Ahí tenemos la oligomicina y el atractilócido, que inhibe el transportador que introduce el ADP a la mitocondria. Hablemos de los desacopladores. La acción de estos consiste en disociar la oxidación de la cadena respiratoria de la fosforilación, bloquean la síntesis de ATP, al tiempo que permite que continúe el transporte electrónico a lo largo de la cadena respiratoria hasta el oxígeno. Son ácidos débiles solubles en lípidos. Un desacoplante muy usado es el 2,4-dinitrofenol, el que actúa aproximándose a la membrana interna y protonándose debido al pH más bajo existente en esta zona. Esta protonación aumenta la hidrofobicidad del DNP, lo cual permite que difunda en la membrana y que atraviese por la acción de más. Una vez dentro de la matriz, el pH más alto hace que el hidróxido fenólico se desprotone, y así pues el desacoplador tiene el efecto de transportar el protón de vuelta hacia la matriz, evitando el canal protónico F sub 0. Y por lo tanto sin síntesis de ATP, ya que la entrada de los protones en la matriz a través del canal F sub 0 proporciona la energía necesaria para impulsar la síntesis de ATP. Otros desacopladores son el dinitrocresol, el pentaclorofenol y el CCP, que es el M-clorocarbonil, cianuro, fenilhidrazona, que es 100 veces más activo que el primero. Aparte de las preguntas que vamos a discutir, ¿no? Y que debe estar incluidas dentro de la discusión, es por qué es importante la fermentación para las células musculares de organismos aeróbicos, qué proceso celular produce mayor cantidad de energía en forma de ATP y cuál es la ganancia neta de ATP en la respiración aerobia y en la fermentación, qué aplicación industrial tiene la fermentación.